Bueno, pues esta sintonía nos avisa que está con nosotros desde la isla bonita de La Palma el amigo Javier Lima. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes, saludos Isidro, encantado otra vez de poder participar en este homenaje que estamos realizando desde Radio Relejos a don Guillermo Camacho y Pérez Galdós, y contento y agradecido también por contar en esta ocasión con la suma, con el prestigio del profesor, el catedrático de Historia de América de la Universidad de La Laguna, don Manuel Hernández González, que seguro nos enseñará, mostrará numerosas cuestiones desde el punto de vista intelectual y de las aportaciones de don Guillermo. Bueno, pues así lo saludamos, don Manuel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues la calidad de la señal suya es mucho mejor, obviamente, que la de La Palma. No sé si hoy hemos tenido también un día complicado desde el punto de vista estos días, ¿no? De lo que es en sí el apartado eléctrico, pero bueno, si se escucha un poquito más a don Manuel, mucho mejor su alocución, seguro que también, pues Javier lo intentará hacer lo mejor posible, en la medida de las posibilidades, obviamente, con respecto a la técnica, ¿no? Pero ahí están los dos. Les vamos a hablar a continuación en este apartado, Javier, de la importancia que tiene, pues, también el trabajo de don Guillermo Camacho y Pérez Galdós. Pero si quieres, tú haz una semblanza de don Manuel Hernández González. Profesor, don Manuel Hernández González es catedrático de Historia de América de la Universidad de La Laguna, es toda una referencia en el estudio de las relaciones entre Canarias y América, autor de numerosas publicaciones, ha recibido también numerosos galardones, premios de investigación histórica por su trayectoria, es autor también de más de 60 libros, 9 de ellos o varios de ellos reeditados en Venezuela, en la República Dominicana. También ha sido autor de numerosas ediciones de estudios críticos, de textos políticos, entre ellos ha estudiado Alexander von Humboldt, Sabino Berthelot, Alonso de Nava, Graciliano Afonso, etcétera, y su presencia también es constante y partícipe en numerosos encuentros relacionados con la historia de Canarias o con la historia de América, contándose en su haber tanto artículos, libros y numerosas colaboraciones, porque realmente hablar del profesor Manuel Hernández González es situarnos ante toda una referencia, y yo siempre le estaré agradecido por los consejos y por su magisterio en el trabajo final de carrera que desarrollé en la Universidad de La Laguna en el año 2013, donde el profesor Manuel Hernández González, pues gran conocedor de las relaciones entre Canarias y América, pues aportó numerosos detalles para enriquecer esa pequeña aportación. Bueno, pues nosotros referencia obviamente tenemos de don Manuel. Hace tan solo unos días hablábamos acerca de la huella que han dejado los hispanos, los españoles, pero dentro de los españoles los Islanders, como llaman ellos, lo que es en sí la zona de Luisiana, y hablábamos acerca de todo ese tema. Don Manuel, un placer que esté en los micrófonos de esta casa de Radio Realejos, en este espacio de Tanemir Canario, que bueno, una expresión que usted me imagino que ya también conocerá, que es ese agradecimiento que hacemos extensa a su persona. Así que, pues bueno, la primera de las preguntas que quiero hacerle es que cómo se encuentra. ¿Bien? Bien, bastante bien, no me puedo quejar. Bueno, ¿está activo todavía? ¿Sigue ejerciendo? Sí, claro, todavía tengo 60 años. Hombre, y lo que queda, ¿verdad? Bueno, además que la naturaleza aguante, pues bien. Sí, además que se le nota en su proceder que ama lo que hace, y nosotros que a menudo pues bebemos de todas esas pues esos artículos y esos libros, lógicamente nos sentimos muy amparados. De hecho, aquí en este medio yo siempre alguna vez hago el comentario jocoso de que estamos más cerca de la yuca y de la yaca que del queso Roquefort, con todo mi respeto a ese trasunto obviamente europeo, ¿no? Bueno, don Manuel, yo me imagino que la pregunta, Javier, la primera que es la referencia que él pueda tener del insigne, ¿no? Realejero adoptivo. Bien, yo personalmente no lo conocí. Lo que sí conocí siempre fue su obra, ¿no? Y de hecho la trabajé. Sus libros o artículos, ¿no? Porque bueno, fueron publicados de los dos formatos sobre la concepción de Realejo Abajo y la parroquia San Antonio de Santiago Apóstol de Realejo de Arriba, pues desde luego los trabajé bastante, sobre todo en el aspecto de la cofradía, porque mi tesis doctoral fue sobre la religiosidad popular en Canarias en el antiguo régimen, y después saqué un libro mucho más amplio después sobre fiestas y creencias en Canarias en el antiguo régimen, y desde luego la obra de él, que fue un trabajo pionero en esos aspectos, pues me ayudó mucho. También en la Hacienda de los Príncipes, que es una obra evidentemente relacionada con su propiedad, que incluso después el archivo de esa hacienda que perteneció a
a los descendientes del adelantado Alonso Fernández de Lugo, fue también otra de mis referencias, porque varias de las personas que allí vivieron y fueron administradores, pues yo los estudié y leí sus documentos. Es el caso de Miguel Sanz, cuyo nieto fue uno de los grandes intelectuales venezolanos, Miguel Sanz, que su padre, Francisco Sanz y Orea, nació en Los Realejos, y Miguel Sanz es cualquiera que quiera estudiar el pensamiento ilustrado venezolano, pues tiene ahí una referencia, y la otra familia que también estaba muy relacionada eran los Orea, que fueron después los que le sucedieron a Sanz como administradores, Alejandro Orea, cuyo hijo Pedro fue un famoso comerciante del comercio con Canario con América, y sus hijos jugaron un papel muy importante en Venezuela. Gonzalo fue un comerciante, estuvo en la Junta después del secuestro, Teleforo fue representante de los Estados Unidos, en los Estados Unidos de la independencia, fue el primer representante de la independencia venezolana en los Estados Unidos, después murió como cónsul en Filadelfia, y otras familias vinculadas que también he estudiado. Recientemente publiqué un libro sobre el círculo de los Galvez. Los Galvez eran muy amigos de estas dos familias, y también por eso de Francisco Miranda, porque uno de los Orea se casó con una hermana de Francisco de Miranda, y hay cartas y correspondencia con los Galvez, porque los Galvez eran amigos íntimos, y de hecho Bernardo Galvez tenía cartas de Gonzalo de Orea, propuso a varios de ellos incluso que ocuparan, como Alejandro y Teleforo ocuparon cargos de la hacienda en México, y los Galvez, que llegaron a ser pues nada más y nada menos que presidente del Consejo de India, pues estaban también, como digo, muy relacionados con esta familia, y ese caso pues me llevó a estudiarlo, y desde luego la obra de él fue una referencia. Él también trabajó otros aspectos ya más concretos, como puede ser ya los estudios sobre Gran Canaria, la etapa que él estuvo viendo en Gran Canaria, hizo unos trabajos sobre la caña de azúcar y sobre los cereales, que fueron pioneros en ese aspecto, y después le interesó también los aspectos de tipo genealógico, como es el trabajo que hizo sobre los Pérez Galdós y su relación con Cuba, y también de donde ellos proceden, por la parte paterna, que es de La Palma, ¿no?, de los Llanos, un tío suyo que fue canónigo de la Catedral de Las Palmas, y que procedían estas familias por la parte materna y paterna de Madeira, ¿no? Camacho y Acosta eran una referencia a un típico apellido Palmeras, aunque Acosta es mucho más general, pero obviamente de origen portugués, pues todos esos aspectos pues me interesaron de la obra de Guillermo Camacho, ¿no? Bueno, Javier, lo decía don Guillermo, bueno, no sé si puedo encontrar, porque esa exactamente no la tenía para hoy, pero la referencia suya de su voz cuando decía que ese trabajo que yo he hecho, ya vendrá gente que lo ponga en orden, que lo trabaje, que lo estudie, que bueno, pues don Manuel ha sido uno de ellos, Así es. Y yo sobre todo quería lanzarle al profesor Manuel Hernández González, que como bien ha señalado, conoce su obra. Si lo que hemos hablado en otras ocasiones, si las referencias de don Guillermo son unas referencias meticulosas, ¿no? Porque en muchas ocasiones él acude ante fuentes primarias y elabora documentos, por ejemplo, como señalaba ahora el profesor Manuel Hernández, en relación a la Hacienda de los Príncipes, que él mismo decía en unas declaraciones que señalábamos semanas atrás, que es una obra en cierto punto incompleta, es casi como el esquema a un trabajo aún por hacer, y él señalaba en ese sentido pues el esfuerzo, ¿no?, de aglutinar, de leer esa documentación de siglos XVI, XVII, XVIII, y transcribirla e interpretarla y darle un matiz histórico, ¿no?, darle una narración, un sentido. Don Manuel, él dejó ese también legado junto con otras personas más en ese, digamos que principio de hacer que esos documentos no se perdieran, ¿no? Sí, de hecho creo que están depositados, quiero recordar, en el Archivo Histórico Provincial, en el fondo. Yo recuerdo hace bastantes años que una hija de él hizo una tesina precisamente sobre la Hacienda de los Príncipes, y se basó en toda esa documentación, de la documentación, digamos, de los administradores, no desgraciadamente la de los Fernández de Lugo, que esa no se sabe hoy dónde está, o por lo menos yo no tengo constancia, porque ellos se fueron de Canarias ya desde prácticamente el siglo XVII, ¿no?
y no sé dónde, me imagino que por múltiples enlaces familiares. He oído que algo se conserva en Córdoba, pero digamos, desde luego muy poco, pero ese fondo sí él lo pudo manejar, y gracias a ese fondo es la base documental fundamental sobre la cual hizo ese libro de esa hacienda tan importante, tan trascendental en la historia de los Realejos y tan trascendental también en la historia de la isla, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hablando nosotros de don Guillermo, vamos a escuchar una cosita, a ver si este es el corte que yo pues lo tengo aquí. Vamos a escucharlo. Yo siempre de disfrutar del paisaje del Realejo y de los alrededores y de las montañas, y el del caballo no era yo propiamente, el caballo era mi cuñado, Manuel Serrano. Bueno, podía ser ocasionalmente, pero el jinete bueno era él. A mí me gustaba más trepar por esos riscos, poder respirar aire, hacer gimnasia. Si podía nadar, al guindaste, al charco de Cabrera. Usted era como... Bueno, pues las palabras de don no eran exactamente esas, pero bueno, él nos habla ahí también, y eso quiero también a don Manuel preguntarle, un gran defensor, en este caso, de todo lo que es en sí confiere nuestra naturaleza, nuestra gente, es decir, un hombre muy apegado a la tierra, ¿no? Desde luego, claro, esa defensa de los valores naturales, del patrimonio histórico de los Realejos, pues indiscutiblemente es una labor que él defendió, además en una época que era bastante, vamos a decir, difícil, porque los medios eran escasos y precarios, y él pues dedicó pues ese trabajo, esa contribución a dignificar y a exaltar los valores de la tierra, que evidentemente no nació, pero sí vivió una parte importante de su vida. ¿Qué dice Javier? Sí, en ese sentido, sobre todo también formular y recordar lo que él llegó a decir en sus declaraciones en atención a ser deudor también de los trabajos del profesor Elías Serra, ¿no? Él señalaba que se sentía en ese sentido pues incluso estimulado, impulsado a estudiar la historia de Canarias por las enseñanzas del profesor Elías Serra, y tal vez a pesar de que don Guillermo comenzó ya de mayor, él se había jubilado, como hemos dicho en otras ocasiones, del servicio ya militar por razones de un accidente, y a raíz de esa circunstancia comienza en la docencia, y ese interés por la historia, y sobre todo también le preguntaría al profesor Manuel Hernández González por la educación, ¿no? Porque don Guillermo, como hemos comentado, no solamente fue autor de esas obras de carácter histórico, sino que también tiene y que se custodia en la Biblioteca Municipal de La Brotada un pequeño documento donde se recoge una lección para los estudiantes de bachillerato relacionado con las Islas Canarias con posterioridad a la conquista. Sí, de su proyección en América, ¿no? Un pequeño folleto de divulgación en ese nivel. Claro, él trató un poco de justamente la influencia de Serra, porque Serra, que vino desterrado, vamos a decir así, a Canarias por motivos políticos, por sus ideas, ¿no? Pues fue un pionero de todo lo que es la recuperación de los documentos y la recuperación del patrimonio documental, y por eso empezó a publicar pues todos esos libros sobre los acuerdos del Cabildo, las datas de tierra, etcétera, y esa influencia en la recuperación de todo lo que es el pasado insular, en particular el pasado del siglo XVI, del siglo, vamos a decir, del comienzo de la colonización de Canarias, pues indudablemente fue una influencia indiscutible en la obra de don Guillermo Camacho. Hay una cuestión que a estas alturas, ya con el siglo XXI, muchos pues nos preguntamos, por lo menos nos viene a la cabeza, ¿no? El hecho de que estamos hablando de un pasado que está escriturado, que está escrito, vamos a decirlo así, pero quizás a lo mejor, incluso en el caso de don Guillermo, lo hablábamos, Javier, ¿verdad? De que si a lo mejor hay algo que no se haya publicado, que estará, supongo, en manos de sus familiares, de sus hijas y demás, pero lo cierto es que hay mucho todavía que cortar por ahí, don Manuel. ¿Usted qué opina? Sí, yo me imagino que sí. Yo no conozco realmente, como digo, como no conocía a él, tampoco conocía a sus descendientes, pero me imagino que habrá documentación allí que él habrá escrito, ¿no? Y que no fue publicado o la dejó bosquejada, ¿no? Me imagino que es un campo que
que habría que saberlo, ¿no? Y yo quería preguntarle a usted, pero si, además de don Guillermo Camacho, con respecto a esos temas que hemos tratado, lógicamente, de su obra y también de la zona en sí, ¿hay todavía algo ahí que pueda, que aún no siendo de don Guillermo, que sí pueda tener relación con pues la Alonso Fernández, con la, digamos que, fundación de ambos realejos en esta zona del Valle? Por supuesto que quedan muchísimos aspectos que por investigar, lógicamente, tanto los archivos claro, en el caso de los realejos, los incendios han sido siempre una desgracia. Se perdió todo el archivo del realejo abajo, ¿no? Pero sí se conservan, por ejemplo, los protocolos notariales, que es una fuente muy útil. Alguna documentación de los conventos, desgraciadamente no, mucha se quemó por los distintos incendios que hubo, sobre todo en particular los incendios de los agustinos, pero hay muchos campos de estudio por ahí, y el archivo municipal del Realejo de Arriba se conserva. Claro, no es un archivo, digamos, de los siglos anteriores, pero básicamente del 19 pues tiene bastante riqueza documental, y yo creo que existen muchos aspectos y muchas facetas de la historia de los realejos por investigar. También la huella de los numerosísimos realejeros que emigraron a América, ¿no? Los realejos fue uno de los grandes zonas de migración hasta nuestros días prácticamente, ¿no? Yo siempre me acuerdo de un realejero que dirigió una de las librerías más interesantes de Caracas, que lo traté mucho hace años, que tenía una librería muy importante, Betancourt se llamaba, Enrique Betancourt, una librería muy importante que fue todo un centro de cultura donde estuvo también Rómulo Betancourt, compraba muchos libros allí. Y el apellido era ese, don Manuel, Grande, ¿no? Enrique Betancourt, ese era el nombre, me dice. Sí, sí. Bueno, pues será en Sabana Grande. Él murió hace ya va por lo menos 20 años, porque tuvo un accidente de coche que desgraciadamente murió, fue cogido por un coche, ¿no? Y lo mató. Sí. Pero yo lo traté en los años 90, que estuve yendo todos los años ahí a investigar para el libro que hice sobre los canarios en la Venezuela colonial, y lo traté bastante, ¿no? Bueno, nosotros estamos precisamente en estos días leyendo, porque tenemos permiso, a pesar de que ha fallecido don Gonzalo Morales Hernández, tenemos permiso grabado, y por eso lo hemos ido haciendo, pues narrando los capítulos de Fugados en Velero, la historia de la Elvira, y uno se queda, bueno, de hecho incluso uno de los colaboradores de un servidor, Ramón García, desde Sabinosa en el Hierro, fue uno de los que fue en ese barco, esa embarcación hacia esa tierra de Providencia. El mundo es un pañuelo, Javier, porque podemos pues tratar muchísimos temas relacionados con este municipio, igual que esta zona norte, que tiene muchísimas cosas que aportar a la historia, ¿no? Sí, así es. Incluso, Isidro, enlazo un poco lo que has puesto ahora, profesor Manuel Hernández, con la necesidad que también planteamos incluso la semana pasada, de aprovechar el tema de la propia Hacienda de los Príncipes en el futuro, como un espacio también de impulso hacia la historia del municipio, ¿no? Porque realmente carecemos de ello, es decir, de un espacio municipal donde proyectar pues todo lo que ha sido el pasado y el paso de los siglos en el municipio y de las personas que lo han poblado, y de personas ilustres y demás. Sí, me parece muy bien ese apunte, porque don Manuel, el otro día comentando en antena, la idea era en que un espacio como ese, los realejeros lamentablemente, comparativamente hablando con La Orotava, con Garachico, con Nicó, pues no tenemos todo a eso, porque como bien dice usted, se ha cebado mucho el fuego a lo largo de la historia, de los siglos, pero que sería algo fundamental. Y estamos buscando, ¿por qué no decirlo? Estamos buscando quizás a lo mejor apoyo, y también, por supuesto, no sé, gente que nos diga si es válida o no la noticia, o por lo menos la idea de hacer que esa Hacienda de los Príncipes se convierta también en algo a nivel no solamente realejero, yo creo insular y incluso de toda Canarias, ¿no? Sí, por supuesto, porque es indiscutiblemente una de las grandes haciendas de Canarias, ¿no? Y que ocupó un espacio muy importante de los dos municipios históricos, ¿no? De los realejos, y indiscutiblemente está muy ligada a la historia de la conquista de Canarias por el propio conquistador, o sea que y incluso el propio Viera llamó al administrador en su obra de la Gaceta de Aute el gran visir, ¿no? Como símbolo de lo que representaba el poder económico y el poder social del representante, como el virrey, vamos a decir así, de una de las grandes haciendas
Canarias, ¿no? Que empezó con la caña de azúcar, siguió con la viña y hasta nuestros días, ¿no? Bueno, que felizmente se ha recuperado algo, por lo menos para tareas culturales y demás, como es la Casa de Etigaray, pero que lógicamente nos interesa mucho preservar ese paisaje y bueno, varios proyectos a lo largo de la historia, Javier, que se han pues intentado imponer, como un campo de golf y demás. Al final no ha prosperado. Habrá gente que opine lo contrario, cuidado, pero yo me siento muy contento de que eso no sea así. Y la idea está de que de cara al futuro, como bien dice Javier, también pues se pueda dedicar para el estudio y también, como no, para un museo y demás, que material hay y de largo, ¿eh? Sí. Yo incluso, la verdad que es un espacio de eso, reclamado, necesario, y también es una vuelta pues a reconocer la trayectoria de don Guillermo Camacho y Pérez Galdós, que como señalábamos tiene su calle, está rotulada con su vía, en vida él disfrutó de ese reconocimiento en compañía de su esposa, de doña Pilar, pero realmente tal vez, no sé si un busto o algo más, es decir, algo más que recuerde, porque incluso planteábamos esa propuesta, que no sé también qué opinará el profesor Manuel Hernández González, de que incluso, ya que los premios Viera y Clavijo han pasado la historia en el ámbito municipal, pues recuperar un premio a la investigación que llevara el título de don Guillermo Camacho y Pérez Galdós, por cuanto que don Guillermo fue o estuvo relacionado con los jóvenes y también pues en el ámbito universitario, ¿no? Es decir, jugaba entre esas dos ligas, y yo creo que sería una persona pues justa y necesaria a reivindicar mediante tal vez algún premio de investigación que no solamente estuviera enfocado a los profesionales, sino también a los jóvenes, ¿no? También para levantar inquietudes y vocaciones. Sí, por supuesto, no cabe duda que él reúne esas dos condiciones, y indudablemente potenciar que los jóvenes investiguen y sigan participando en el mejor conocimiento del pasado de las islas y el pasado de los realejos, pues es un buen tributo que lleve su nombre, no cabe duda, porque fue un pionero en los estudios sobre los realejos, ¿no? Eso no cabe la más mínima duda, ¿no? Bueno, hay una cosa que no pude yo lo conocí poco, también tengo que decir que en la década de los 90, cuando arrancó esta radio en el 91, tuve ocasión de visitar su casa y de hablar en 2 o 3 ocasiones con él, y una de las cosas que me dijo fue a tenor de la importancia que tenía la vid, especialmente la caña de azúcar, sí, pero sobre todo la vid con respecto a América. Y a mí me viene ahora lo de don Carlos Cologan, y de si por fin se sabe o no se sabe si el 4 de julio la independencia de los Estados Unidos se brindó con vino blanco, como dice, siendo el bronco el más duro para la tropa, y con el blanco que partió del puerto de la Orotava. Eso, claro, eso son cosas que a uno, pues, siendo realejero y con vino blanco, sabe usted, pues nos pone los dientes largos, don Manuel. Ya, lo que pasa es que eso no está documentado, porque también claro. Los de Madeira dicen lo mismo. Sí, es verdad, cierto. Dicen unos una cosa y otros dicen otra, y entonces, claro, pero bueno, en cualquier caso, la cercanía de América que se demuestra en eso y en otras cuestiones, como usted decía anteriormente, ¿no? Bueno, y además sí, que claro, estaba... y el comercio del vino fue fundamental para cuando la crisis de las exportaciones de Malvasía, que prácticamente desaparecen desde 1730, porque se benefició por parte de los británicos el vino de Oporto, pues el falso Madeira permitió, desde 1670, las islas del Atlántico portugués, Azores y Madeira, eran las únicas que estaban especializadas en vender los vinos en América. Por los decretos de esto, eso llevó a que, claro, la producción de Canarias es infinitamente superior a la de Madeira en cantidad, por razones obvias de espacio y de cultivo. No hay que olvidar que la isla de La Palma, la Madeira tiene el tamaño de La Palma, pero además es mucho más montañosa. El norte prácticamente es impracticable en buena medida. Pues eso permitió que se introdujera, y eso creó todo un mercado del vino, que a diferencia del Malvasía, lo que se exportaba era el vidueño, y el vidueño hay variedades de vinos como el Negra Mole, etcétera, que eran o listán negro, pero en aquella época el blanco era el mayoritario, hasta tal punto de que se llegó a mezclar para venderse el tinto, que era otro, con vinos que se traían de Tarragona o de Valencia, e incluso aguardientes también, porque los aguardientes también es otra de nuestras grandes exportaciones a América, ¿no? Sobre todo al mundo del Caribe, el aguardiente de parra, ¿no? Técnicas que además aprendieron con nuestras uvas, además en el Perú. El pisco se hace todavía hoy exactamente con los mismos procedimientos de las madres de la uva,
como se hace aquí en Canarias, con la parra, y además con uvas, justamente, y eso se ha encontrado hasta el ADN, se ha hecho estudios de ADN, del vino, y eso ya lo dijo el Inca Garcilaso, ¿no? Pero están refrendados por la ciencia que la negra mole y el listán negro son la base fundamental del pisco peruano, y con el cual se sigue todavía hoy, elaborando el aguardiente de parra, el aguardiente de uva peruano. Bueno, la etimología de la palabra nos lleva hasta Gran Canaria, no hay duda. Aquí el fisco, allí el pisco, ¿no? Pero no sé si es eso o no, ¿verdad? Pero a mí el pisco es por una ciudad me consta, pero yo decía la coincidencia, porque claro, sabe usted que el pisco ron, como dicen ellos, y nosotros aquí el fisquito, pero sí sabía ese dato, ¿no? Bueno, in vino veritas, Javier, in vino veritas, que el tiempo se nos ha ido rapidísimo hoy, ¿eh? En el vino está la verdad. Quisiera ahora la mención que ustedes realizaban al vino y demás, recordar también que antes también lo citaba el profesor Manuel Hernández González, que en relación a los estudios de historia económica de don Guillermo, pues tiene ese trabajo que se titula Cultivo de cereales, viñas y huertas en Gran Canaria, 1510-1537, pues donde don Guillermo realiza eso, un estudio, una aproximación al precio, a la exportación y a las vicisitudes por las que transcurrió los cereales y la viña sobre el escenario de la isla de Gran Canaria con posterioridad al periodo de la conquista, y también es un estudio muy recomendable. Se publicó en el año 1966 en el Anuario Estudios Atlánticos, y es también una referencia para comprender su obra. Bueno, yo quiero pedirle una cosa a ambos, porque lógicamente ustedes son los doctos los que llevan el tema desde el punto de vista de todas aquellas personas. A mí me interesa muchísimo el que la gente tenga esas datas bibliográficas, que pueda decir cómo puedo llegar a ellos, cómo puedo acercarme a la obra de don Guillermo Camacho y Pérez Galdós. ¿Es accesible? ¿Puedo a través de un medio o de otro? ¿Qué les decimos? A ver, don Manuel. Bueno, la obra, lo que está digitalizado, es perfectamente accesible, porque simplemente poniendo Guillermo Camacho Pérez Galdós, puedes ver hoy pues todo lo que publicó tanto el Museo Canario como el Anuario Estudios Atlánticos. Claro, lo que no, pues hasta ahora, que yo sepa, la Hacienda de los Príncipes no ha sido digitalizada. Hay que ir a verla a las bibliotecas, ¿no? Porque claro, es una edición muy antigua, ¿no? Yo no lo tengo porque la heredé de mi tío mío, que fue catedrático de Historia del Arte, pero Jesús Hernández Pereira, pero obviamente es un libro difícil de conocer, sí ha sido más accesible, publicado más recientemente en forma de un solo libro, y yo tengo un ejemplar de eso, sobre las dos parroquias. Sí. Pero evidentemente no la que fue publicada creo que sí está digitalizada, pero la otra parte no. Bueno, pues nosotros estamos en esa tesitura, ¿verdad, Javier?, de hacer que la gente también, pues lógicamente se interesa por estos temas. Hemos visto, incluso de hecho nos lo han hecho factible, nos lo han comunicado en el medio, que este tipo de temas interesa cada vez más a personas desde el punto de vista académico, y también, por supuesto, a título personal, cultural, gente que quiere saber algo más acerca de nuestras cosas. Hay un interés tremendo por la historia, y especialmente la historia más cercana, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros aquí tenemos que facilitar y hacerles posible el que puedan tenerlo. Yo, como bien dice don Manuel, ¿tú qué añades sobre eso? Así, la verdad que sí, lo mismo que acaba de comentar el profesor Manuel Hernández González, con poner Guillermo Camacho y Pérez Galdós, pues se puede acceder a los recursos digitalizados, gran parte, sobre todo del Anuario Estudios Atlánticos, que tiene las publicaciones con acceso libre, de los años 70, 60, ya se puede acceder desde esa época, y el Museo Canario igualmente también tiene acceso a los textos, y por lo menos para poder comprender parte de la dimensión de la obra de don Guillermo. Es cierto, como mencionaba el profesor Manuel Hernández González, que hay obra que se debe de acudir a la biblioteca porque no está digitalizada, pero por lo menos el que esté interesado para realizar una pequeña aproximación a través de Dialnet, básicamente, de ese buscador, de ese servidor, puede localizar varias de las obras de don Guillermo Camacho y Pérez Galdós. Bueno, pues muy bien, ya estamos en torno a los 30 minutos, se nos va rápido cuando hablamos de estas cosas, pero bueno, yo me imagino, Javier, que al igual que hemos hecho con otros entrevistados, pues cuando esto pase de la pandemia tendremos que citarlos a todos de alguna manera, tener una mesa redonda, sea ahí en la Orotava, en la sede de la asociación, o incluso aquí en Los Realejos, donde quieran, e incluso, quién sabe, como dijimos en su día, nos queda por entrevistar a doña Mercedes, entre
pues también a Esteban Domínguez, a Mercedes, doña Mercedes, a su yerno, don Juan Domingo, podrá aportar algo también más íntimo, más personal, igual que su nieta Carmen Rosa, ¿no? Pero que a lo mejor, quién sabe, podremos hacer algo de ese tipo ahí en el misma, no sé, sede, ¿no? La Hacienda de los Príncipes. La verdad que sería una oportunidad ideal, Isidro, y yo agradecerle la verdad que con mucho prestigio, a tener al profesor Manuel Hernández González y poder haber compartido pues un ratito con él de tertulia y de conocimiento, y sobre todo que nos haya ilustrado con varias aproximaciones a la vida de don Guillermo Camacho y Pérez Galdós, que estamos recordando por coincidir con el 25 aniversario de su fallecimiento. Muy bien, pues don Manuel, lo dicho, de antemano también yo por mi parte, por parte de este medio de comunicación de Radio Realejo, agradecerle la presencia a través del teléfono e invitarle, como digo, desde que esto se pueda, pues tener esta charla más íntimamente con nosotros, ¿de acuerdo? Muchas gracias, tanto a ti como a Javier Lima, y encantado, por supuesto. Muy bien, pues seguiremos hablando. Don Manuel, muchísimas gracias. Javier, la semana que viene más, que nos queda todavía, tenemos grabación de Isidro Felipe, como digo, también pues todos los que hemos citado, que Esteban y demás, y tendremos que seguir hablando, por supuesto, de el hijo adoptivo de esta Villa de los Realejos, don Guillermo Camacho y Pérez Galdós, y de su obra, que excede no solamente aquellas personas, yo lo conocí poquito, pero con la gente que ha hablado y demás, y yo lo poquito que conocí me pareció una persona de tal dimensión, la gente que lo conoció en profundidad, me dice Isidro, bueno, persona irrepetible, que ellos no han tenido otra igual en el mundo, así que fíjense ustedes. Pues muchísimas gracias, y el martes seguimos con lo mismo, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias, saludos. Saludos, venga los dos. Hasta luego.